Nuevamente, primera a los Corintios, número 1. Primera a los Corintios 1, del 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios así, de esta manera. Porque la palabra de, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la sabiduría de Dios es más fuerte que la de los hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos tu dirección en este momento, Señor, para entender un poco, Señor, de lo que tú nos has dado para entender el día de hoy. Saber, Padre, que tu predicación viene de ti, Señor, y no de persona humana o sabiduría humana, Señor, sino que todo es por medio de tu Espíritu, Padre Santísimo. Te damos las gracias, Padre. Bendice todo lo que vamos a hacer. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Pues a lo mejor ustedes se sorprenderán de que dicen el hermano Macías va a predicar el día de hoy. Yo también me sorprendí cuando me dieron esa noticia, porque digo, hay hermanos que posiblemente o están más preparados que yo, tienen más sabiduría que yo, gracias hermano. Pero fíjense que la palabra de Dios me gusta cuando la leo, la escudriño, porque ella me da las respuestas que yo necesito. Si se dan cuenta, lo que nos dice aquí al principio nos dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Fíjense, esta sabiduría que nos da el Padre Celestial por medio de su palabra es bien buena. Y así como les mencionaba de que posiblemente ustedes están sorprendidos, yo también me sorprendí. Pero no les sorprenda que un día de estos también le digan a usted, hermano, prepárese porque nos va a dar la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios aquí nos está enseñando, y lo vamos a ir viendo al recorrido de todo esto, que Dios no usa personas con grandes sabidurías. No usa maestros de la ley como se usaban antes, o con grandes teologías, sino que Dios usa a gente humilde, a gente, aquí lo menciona de diferente manera, que lo vamos a ver más adelante. Dice que Él usa lo más menospreciado, lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios. Así nos menciona la palabra. Fíjense que les voy a contar un poquito de cómo yo fue mi conversión. Cuando yo vine al Evangelio, yo creo que en mi forma de ver, yo fui el más duro de todos los cristianos para venir al Evangelio. Y me pongo así como al lado de Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso, el Señor tuvo que tumbarlo del caballo y hacerlo sufrir una gran ceguera,
para traerlo a Él, ¿me entienden? Y me pongo a un lado de Él porque digo, mi llamado fue un poco complicado. Les voy a contar de que yo vine aquí a este país, a este gran país, bendito país, y el evangelio ya me venía persiguiendo. Ya andaba atrás de mí, ya andaba atrás de mí. Y yo no entendía, bueno, por qué esa insistencia de que yo venga a conocer de Dios, a conocer de la palabra de Dios. No entendía por qué si yo rechazaba todo eso. Y a lo mejor ustedes se van a identificar porque muchos de nosotros no fuimos fáciles para venir al Evangelio. Fue una polémica, fue algo duro, difícil de poder nosotros llegar al Evangelio. Cuando yo llego a este país, mi hermano ya estaba yendo a una congregación y él pues me invitaba a su congregación, pero yo iba a su congregación, ¿saben para qué? Para que me prestara su carro, porque yo recién llegado de acá no tenía carro, tenía que ir al trabajo y cuando regresaba tenía que dejar el carro y después él me decía, ahorita te llevo a tu casa, pero lo que hacía era, ahorita te llevo porque él quería que yo escuchara la palabra de Dios. Porque en otro caso nomás me hubiera dicho, llévate el carro ya, ¿verdad? No, ahorita te llevo, espérate, termino, porque él era el líder de alabanza, tocaba en la alabanza, y entonces hasta que se terminaba la predicación, ya me podía ir a la casa. Y de ahí él mismo me invitaba a otros hermanos que fueran a predicarme la palabra de Dios. Yo vivía en Santana y después de Santana me mudé hasta Los Ángeles. Fíjense que desde Santana a Anaheim iban los hermanos a ir hasta Los Ángeles a predicarme la palabra. Y yo no entendía por qué andaba el evangelio tras de mí. No entendía, no lo entendía. Hasta que, fíjense que cuando el pastor Chris estuvo predicando y enseñando, más que nada fue en las enseñanzas de los miércoles, que yo vine aquí, algunos de ustedes se han de recordar, de que se trató su enseñanza de cómo Jesucristo nació y cómo fue yendo su vida al transcurso de su vida hasta llegar a la cruz. Lo extenso y lo extraño de todo esto, de que Jesucristo, fíjense, por eso esta parte del Evangelio le nombran como la locura de la cruz. Porque fíjense que lo que nos enseñó el pastor Chris es cierto. Cómo siendo Dios no diseñó otra forma de venir al mundo, sino que lo diseñó de una manera especial. Primeramente nació de una mujer. Y luego una mujer, no una reina o una de clase social grande, sino que era una persona humilde. Después, su recorrido y sufrimiento y su nacimiento fue en un pesebre, ¿verdad? Donde nació, donde no había soldados guardando el palacio ni nada de eso, sino que era lo que había alrededor, ustedes se recuerdan, animalitos. Y los que fueron a visitarlo fueron unos pastores, ahí nada más porque un ángel les dijo, vayan porque van a ser el Mesías, ¿verdad? Y todo ese recorrido, si se dan cuenta, nos damos cuenta de que desde allá mucha gente empieza a decir, ¿cómo es que me va a salvar una persona que nació de una mujer? Que nació en un pesebre. Por eso tiene razón lo que nos menciona aquí, que la locura de la cruz, ¿verdad? Es locura para unos, pero para nosotros los salvos es poder. Es poder. Y esa es la idea que quiero transmitirles a hoy, ¿por qué es poder para nosotros? ¿Por qué realmente nosotros nos da ese poder la cruz? Porque si se siguen dando cuenta, el pastor Chris nos mencionó que su entrada nupcial a Jerusalén, él entró en un burro, no entró en una limusina.
No entré en una limusina, ni con guardias, ni nada de eso, sino que en un burro. Tráiganme ese pollino y allí me voy a subir, ¿me entienden? Después, fue juzgado. Si se dan cuenta, ¿cómo fue juzgado Jesucristo? Como un ladrón. Y el ejemplo está que le pusieron un ladrón a un lado y otro ladrón a otro lado. Y él en medio, ¿para qué? Para compararlo con ellos, ¿me entienden? Igualito dice, igual que estos ladrones. Y ahí podemos ver de que cómo la predicación de la cruz y por qué para muchos se vuelve locura. Porque como les mencionaba yo, en mi llamado, a mí ninguna persona de las que yo recuerdo que me tocó la puerta a mi casa o a mi departamento, no eran personas con una gran teología, no fueron reyes, no fueron príncipes, no fueron personas que tenían un gran estudio, sino que Dios se agradó llamar con personas simples, como usted y como yo, para llevar el evangelio a cualquiera, ¿me entienden? A cualquier persona. Y llevar el evangelio con ese poder de Dios, ¿verdad? Fíjense que yo fui tan rebelde que a uno de los hermanos, de esa iglesia que me visitaba, fíjense cómo Dios ya me estaba llamando al evangelio. Yo compré un carrito y ese carrito se me descompone y de repente yo lo prendo y se me prende así en fuego. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Vaya que otro muchacho de los que vivía ahí conmigo agarró una manguera y le mojó el motor, si no, el carro se hubiera quemado completamente. Y uno de los hermanos, era mecánico o es mecánico, si no ha muerto, me prestó un carro mientras me arreglaba el que yo tenía. Pero yo en mi necedad me fui a trabajar y todo. Como siempre me compré mis cervezas como todo buen mexicano. Y en vez de recibir, fíjense, la palabra de Dios, hacía mi voluntad. ¿Y qué pasó? De que no me para la policía y me quitan el carro del hermano. Oigan. Fíjense hasta dónde estaba yo con esa necedad de no creer en la cruz de Cristo. Me quitaron el carro y este hermano de verdad que me llamó mucho la atención, que él sí tenía el Espíritu de Dios. Me trató con aquel amor. Hermano, no se preocupe, el carro lo vamos a ir a sacar y su carro lo vamos a tener listo, no se preocupe. Wow, porque digo yo, no entendía, o sea, yo en realidad no entendía, porque por eso nos menciona que esto de la predicación de la cruz es locura, de verdad, porque nosotros podemos mencionar en nuestro entendimiento humano, este está loco. ¿Cómo voy a creer que esta persona todavía me está arreglando un carro, me presta su carro, tiene que ir a sacar el que me prestó y no está renegando? Porque yo renegaba de todo y todavía, no se crean que no, todavía reniego. Entonces me doy cuenta de que digo, este hermano, algo anda mal con este hermano. Pero fíjense bien lo que nos enseña la palabra de Dios y vamos a ir ahí mismo en 1 Corintios, el 1, vamos a ir al 29 para que se den cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de eso. En la versión de las Américas dice un poquito diferente que en la versión Reina Valera, pero ahorita lo voy a explicar. Y dice así en la versión de las Américas, primera a los Corintios 1, 26. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y es lo que yo les mencionaba. El llamamiento que me hicieron a mí no fueron personas de la alta alcurnia para venir a predicarme el evangelio.
fue un mecánico, fue mi hermano. Y bueno, mi hermano no mucho hablaba conmigo, pero siempre me llevaba al carpintero, me llevaba al drywallero, al pintor, porque ustedes saben, en la iglesia hay de toda esa clase de personas. Y como les digo, de esas personas fueron las que fueron a llamarme al Evangelio. Entonces aquí, como les mencionaba, en el 26 nos dice, considera tu propio llamado. Y ustedes pueden hacer recordatorio qué clase de personas vinieron a hablarles a ustedes del Evangelio. ¿Qué personas vinieron a llamarles del Evangelio? Fíjense que recuerdo cuando andábamos evangelizando, estaba yendo a otra congregación, y había un hombre, una persona muy humilde, pero con el Espíritu de Dios, porque se prestaba para todo. Pero para hablar, si usted estaba a un lado de él, decía, mejor cállese, hermano, yo digo lo que le voy a decir. Y no, pero él con aquel amor y aquella entrega de querer hablar de la palabra de Dios, de la cruz, que él se adelantaba y decía lo que tenía que decir. Entonces, andando en las casas y todo eso, estaba entretenido con otro hermano y ve a otra persona sola y dice, ahorita regreso, y se va con aquella persona. Y yo preocupado porque decía, este hermano sabe Dios qué le va a decir o cómo le va a decir, pero no sé ni cómo va a hablar. Pero hasta yo quería dejar a la persona que estaba atendiendo para ir con él. Y resulta de que entre cositas estaba escuchando lo que le estaba diciendo. Y fíjense que no fue mucho, porque para el llamado de Dios no se ocupa una gran ciencia. No se ocupa una gran palabrería o un gran convencimiento, sino que el llamado viene con el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense que para mi sorpresa, al hermano que le estaba predicando, a esa persona, está en la iglesia. Y al que estaba yo hablando con esa persona nunca fue. ¿Qué sucedió? Sorpresa. Sorpresa porque Dios usa a cualquier persona para hablarnos del Evangelio, la mera verdad. Y podemos ver también aquí más adelante en el versículo 29, lo que nos menciona, que dice, que para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Y saben por qué menciona eso? Porque el 28 nos da la respuesta de los que yo les estaba mencionando. El 28 dice, y lo vil y despreciado de este mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta? De que Dios ha usado a personas que no tienen una gran vocación, una gran enseñanza, simplemente tienen el Espíritu de Dios para venir y hablar de la palabra de Dios. Es bien hermoso todo lo que Dios nos enseña acerca de su palabra. Fíjense que Pablo, ustedes, los que han leído la palabra de Dios, han leído lo que Pablo, en sus cartas de presentación, en Filipenses 3:4, él menciona sus cartas de presentación, que él dice que era instruido por Gamaliel y hebreo de hebreos, circuncidado, y tenía una gran enseñanza, para decirlo así. Pero aquí, si vamos a 1 Corintios 2, el 1, fíjense lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 2, el 1, fíjese.
allí Pablo nos enseña algo bien, bien importante, que nos dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense que aquí podemos empezar a ver que Pablo nos empieza a dar una enseñanza que realmente como el ser humano o el Hijo de Dios, más que nada el creyente, nos da una enseñanza o una pauta cómo nosotros podemos llevar el evangelio a otras personas. Si se dan cuenta, lo que menciona aquí exactamente dice que él no usó palabras persuasivas, simplemente usó la palabra de la cruz. ¿Y qué nos enseña con eso? Que cuando una persona nos pide o explicación o algo acerca de Jesucristo, miren, nada más lo único que nosotros podemos decirle es esto: ¿sabes qué? Cree en Jesucristo y serás salvo, es lo que dice la palabra. Cree en Él, cree que Él murió por tus pecados, porque ahí está la clave de todo, ahí está completamente la clave de todo. Y también el número 2, de ahí de Primera a los Corintios 2, 2, Primera de los Corintios 2 dice: pero nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Fíjense que nosotros realmente somos de las personas de que a veces dudamos de la palabra de Dios porque no vimos a Cristo crucificado, porque nosotros no fuimos los que estuvimos ahí. Pero fíjense que todo esto se discierne espiritualmente y eso lo vamos a ver más adelante. La palabra de la cruz realmente se puede decir que sí, le nombran qué locura, porque realmente nosotros tratamos de transmitir la palabra de Dios y se nos hace bien complicado. Fíjense, Pablo lo menciona claramente allí mismo, en 1 Corintios 2, el número 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Fíjense que cuando una persona realmente, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa, hasta aunque estoy aquí en la iglesia y me dicen: hermano, pues predica la palabra o enséñale la palabra a alguien, yo no sé, pero me llega ese nerviosismo. Y estoy como aquí, como dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Y por qué sucede por qué sucede eso cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios a otra persona? Miren que esa es una gran enseñanza para todos nosotros, porque realmente nosotros no sentimos la seguridad de hablarle a alguien, porque nosotros, primeramente, en ese momento el Espíritu nos dice: mírate a ti mismo, escudriñate a ti mismo, échate una miradita a ti para adentro. ¿Por qué? Porque ese es ¿cómo se dice? Que el Espíritu nos redarguye a nosotros realmente lo que realmente somos. Y tenemos miedo de hablar la palabra, tenemos miedo de decir la palabra. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que nuestros hechos gritan más fuerte que nuestras propias palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿me entienden? Podemos decir muchas cosas, pero mis actitudes gritan más que todo lo que yo les pueda decir, ¿me entienden? Entonces, por eso Pablo, y siendo Pablo, fíjense, iba con ese temor ante los hermanos. ¿Por qué? Porque le podían reclamar o decir: mira, tú no estás haciendo las cosas como debe de ser, ¿me entiendes?
El estudio que estuvimos con el pastor también, creo que la semana pasada, igualmente, él nos enseñó que nosotros teníamos que mirarnos a nosotros mismos primeramente. Primeramente nosotros hacer ese, ¿cómo se llama? Auto de conciencia para que nosotros podamos, ahora sí que ver a los demás. Porque nosotros vemos los defectos de todo el mundo. Vemos realmente, es más, hasta el perro le veo los defectos, al gato le veo los defectos, pero yo no me veo los defectos. Así es el ser humano, ¿me entienden? Así es el ser humano. Si alguien me pide explicación de la palabra de Dios, fíjense que a veces en vez de darle una buena respuesta, o con el amor y con el Espíritu de Dios, me molesto, porque pienso que me está atacando. Y realmente no me atacan. Simplemente si me echo una mirada a mí mismo y leo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bien clara, ella misma se defiende, ella misma se explica. Dice que nosotros debemos de estar preparados para todo aquel que demande razón de la palabra. Todos, ¿me entienden? Y ahí es donde me pongo yo a pensar, digo, en el momento que me pongo nervioso y no hay yo qué decir, entonces el Espíritu me redarguye y me dice, ¿sabes qué, Roberto? No has hecho lo correcto o no estás haciendo lo correcto realmente. Porque dime cuántas horas o cuántos minutos le dedicas a leer la palabra de Dios. Y ahí es donde el Espíritu me redarguye, y Pablo, siendo Pablo, siempre iba con eso, con mucho temor y temblor, a hablar la palabra. ¿Me entienden? Pero aún así, Dios usa esa locura, Dios usa esa situación de que no somos muchos sabios, no somos muy buenos para explicar o expresar la palabra de Dios, pero Dios nos utiliza. Jesucristo a uno de sus discípulos le dijo, porque alguien le dijo, maestro, mira, están hablando en tu nombre. Y dijo, déjalos que hablen. Y porque si ellos no hablan, yo hasta las piedras pusiera a hablar, le dijo Jesucristo, de las piedras. Fíjense. Ahora sí se dan cuenta de que la locura de la cruz está agarrando un poquito de forma, porque en realidad, fíjense, fuera más locura que dijera, mira, esa piedra me habló. Bueno, aunque parecen a veces las personas piedras que nos hablan, ay, sí, es cierto, dice. Oh, sí, ¿qué pasó? Se dan cuenta que en la palabra de Dios hay un pasaje donde dicen que una mula le habló a un hombre. ¿Qué pasó aquí? ¿Se dan cuenta? Y si usted le dice, ¿sabes qué? Un animal le habló a otra persona. No, tú estás loco, mano. Tú no sabes ni por dónde andas. ¿Me entienden? Pero fíjense cómo bien es la palabra, se defiende sola y nos anima a que la escudriñemos para que nosotros estemos más preparados para llevar ese evangelio. Fíjense que aquí en Primera de Corintios, todo lo que es el capítulo 2, del 1 en adelante, nos da una imagen de cómo presentar el evangelio de Cristo. Completamente nos da una imagen cómo presentar el evangelio de Cristo. Si ustedes van al número, en el capítulo 2, versículo 1, ahí empieza lo que les estaba mencionando. Cuando fui a vosotros, hermanos, a proclamar el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que no hay una estrategia especial para llevar la palabra de Dios. No hay algo que nos lleve, que diga, porque ustedes cuando van a hacer algún marketing de televisión o de radio, llevan ciertas horas de preparación para poder presentar eso bien bonito. En cambio, la palabra de Dios no tiene absolutamente nada de eso. Y a cualquiera que escucha eso puede decir, no, pues es una locura que lleves el evangelio así nomás. En el versículo 2 de allí mismo
Nos enseña también el otro punto de cómo presentar el Evangelio. Pues no me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, es algo esto que lo debemos de entender. En su versión, Reina Valera, sé que posiblemente está un poquito diferente, pero aquí menciona, dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No sé si le ha sucedido, pero cuando usted lleva el Evangelio a una persona, de repente se enfrasca en una conversación, ¿sabe Dios de qué? Hermano Víctor, ¿y cuánto vale la pintada de madera o el cambio de piso? Y se da cuenta, se enfrascan en otras conversaciones, enfermedades, en esto, en lo otro, dinero, acá y aquello. Y el propósito era llevar el Evangelio a Jesucristo, que la plática tenga ese enfoque. No me propuse yo llevarte el Evangelio de otra manera, sino lo único que quiero es presentarte a Cristo y a este crucificado, fíjense. Así claramente lo dice Pablo. No enfrascarme en otra conversación, sea lo que sea, porque nosotros, ahora sí que allí es donde dice que nosotros somos bipolares, porque cambiamos de tema como cambiar de camisa. Entonces, fíjense, primeramente, no una gran enseñanza, dice Pablo en el número 1, y en el número 2, no te enfrasques en otras conversaciones que no valen la pena, sino habla de Cristo y de Cristo crucificado. Ya les mencioné, el 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Por qué menciona la debilidad? Porque miren, la persona que realmente se siente muy fuerte, y se los digo por experiencia, yo estudié en el seminario muchos años, y yo cuando terminé el seminario, a mí me dijeron, hermano, danos unas palabras. Pues sí, les dije, miren, cuando yo empecé mi seminario, yo ya me sentía pastor, pero ahora que terminé el seminario, ahora me siento estudiante porque no sé nada. Y así, de verdad, así es, ¿me entienden? El número 3 dice, estuve entre vosotros con debilidad. O sea, nosotros no podemos sacar fuerzas de nosotros mismos y decir, ahora sí esto se va a poner bueno. No, no se puede. Porque Dios humilla al que se exalza y exalza al que se humilla. Cuando estuve en el seminario, varios hermanos me decían, hermano, ¿puedo preparar una predicación? Miren, yo me pasaba semanas escribiendo, haciendo y haciendo apuntes y esto y el otro. ¿Y saben qué? Al final de cuentas, cuando llevaba el mensaje, todo lo que había escrito no servía. Dios me encaminaba el mensaje por donde Él quería. Y es el verdadero evangelio que debemos nosotros esperar. No que no te prepares, debes de prepararte, debes de estudiar la palabra de Dios. Y algo que sí se me quedó bien marcado en el seminario, lee cuantas veces puedas el pasaje bíblico que Dios te ha puesto en tu corazón. Léelo lo más que puedas, léelo lo más que puedas y cada vez te vas a dar cuenta que Dios te va a abrir tu entendimiento y vas a ver las cosas de diferente manera. Fíjense que esta misma predicación se puede usar de muchas maneras. De muchas maneras la pueden usar, cada predicación la puede usar de muchas maneras, pero Dios a mí me ha puesto de que les explique y que les enseñe de que aquí está la verdadera película, cómo es la forma de llevar el evangelio. Fíjense que aquí seguimos adelante en el 3 que dice, y tuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Fíjense, el temor no debe de ser al ser humano, ya se los dije. El temor es propio, el temor es personal, es de mí mismo, de saber de que yo llevo una vida cristiana agradable a los ojos de Dios. Más que nada, eso es lo demás. Ahora sí, como me decían allí en el estudio, que no haya cola que te pisen.
hermano. ¿Me entiendes? Que no haya uno que te vaya a señalar, no, pero mira ¿me entienden? Y mucho temblor, el temblor, hermanos, es natural, porque cuando nosotros no hacemos bien las cosas, siempre vamos a temer. Y fíjense, pero aquí hay algo bien especial y bien hermoso de lo que nos muestra la palabra de Dios acerca del Evangelio, de que ya vimos 2, 3 cosas cómo llevar el Evangelio, pero fíjense, vamos a ir aquí mismo en el 4, en el versículo 4, dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría. ¿Con qué dice? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense que cuando el cristiano habla, y como les digo, no necesita ser un doctor, no necesita ser un abogado, no necesita ser el rey de Inglaterra o qué sé yo, príncipes o lo que sea. Cuando el cristiano habla, va apoyado con eso, con el Espíritu y el poder de Dios. Ese es el mensaje que realmente hace que las personas se conviertan al Evangelio. Y ahí es donde empieza la locura. Porque yo no sé si a ustedes le han dicho, pero a mí me lo dijeron, a ya le lavaron el cerebro. Así me dijeron cuando yo me convertí. A ya le lavaron el cerebro, ya salió con sus cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos dicen ya nos lavaron el cerebro? Quiere decir que estamos locos ya. Ya nos convertimos en locos. Pero bien dice la palabra de Dios, para unos es locura, pero para mí es poder. ¿Me entienden? Dice, para todos los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios viene con ese poder que es el que nos redarguye y nos presenta a Cristo de una manera diferente. Usted como cristiano se ha puesto a pensar, ¿por qué cuando tengo una charla o una plática con un pastor o una plática con otro hermano, ¿por qué nos entendemos? ¿No se han puesto a pensar en eso? Fíjense que la única manera de explicar esto es porque el Espíritu se comunica con el Espíritu y están hablando el mismo lenguaje. Están hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo, y me siento cómodo tener una conversación con otro hermano. ¿Me entienden? Como aquí dice más adelante, aquí mismo en Corintios dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Me entienden? Y por eso entre nosotros nos entendemos. Por eso cuando yo estoy hablando y trato de explicarles algo, no es que yo tenga aquella voz de arcángel y penetre en sus oídos y me entiendan. No, es el Espíritu que se comunica entre mi espíritu y el de ustedes para entender lo que Dios quiere hacernos saber a todos. No hay otra cosa. ¿Me entienden? No hay otra cosa. Y pues como dicen, para los que se pierden, esto es locura. ¿Cómo se entienden esos que están ahí? ¿Me entienden? ¿Cómo están tan calladitos poniendo atención? Dios les redarguye su corazón y les va poniendo ese entendimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va acomodando las cosas. ¿Me entienden? No es nadie más. No es nadie más, solamente las cosas espirituales. Fíjese que mostrar el Espíritu también nos da una gran enseñanza. Y ¿saben qué? Yo antes miraba las cosas bien diferentes. Cuando yo entré al seminario, ya les dije, yo me sentía ya pastor. Y nomás me decían, ¿quién quiere predicar? Y yo levantaba la mano. Yo levantaba la mano porque yo quería, decían el hermano que ha entregado. No, hombre, ¿cuál entregado? Lo que quería era que me vieran en un púlpito, hombre. ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga eso? No, pero realmente hay que ser realmente honesto consigo mismo. Hay que ser honesto contigo mismo para que realmente Dios te use. Yo levantaba la mano, yo quiero predicar, me preparaba y decía, ahora sí, les voy a demostrar qué buena predicación. Cuando llegaba al púlpito me bajaba peor que un pollo regañado.
¿Por qué? Porque Dios no me usaba. ¿Me entiendes? Dios no usa a las personas que se quieren exaltar. En las enseñanzas de los miércoles también el pastor nos dijo que todo lo que hagas no lo hagas por vanagloriarte. ¿Me entiendes? Hazlo con ese poder que nos está diciendo aquí el Espíritu. ¿Me entiende? Lo que nos está diciendo en este versículo que les acabo de mencionar, que era el 4. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, ¿me entienden? El poder solamente lo da Dios, ¿me entienden? Porque cuando una persona se quiere saltar, siempre no va a dar resultado absolutamente nada. Absolutamente nada te vas a llevar a tu casa, ¿me entienden? Nada. Muchas veces también venimos a la iglesia y venimos tan cargados de tantos problemas familiares que nos preocupa más las cuestiones familiares si no ponemos el espíritu a recibir la palabra de Dios. O que me peleé con mi esposa porque no se arregló pronto, o que ella se enojó conmigo porque no quería usar yo la camisa que ella quería, ¿me entienden? Y cositas así empiezan a opacar ese espíritu que realmente es el que nos redarguye y nos da el poder. Y estamos más bien enfrascados en pleitos y contiendas que en vez de poner todo en las manos de Dios y estar aquí escuchando la palabra de Dios y dejar que ese espíritu nos transmita lo que Él quiere decirnos realmente a nosotros. Y que cuando yo me vaya de este lugar, irme no tanto con lo que el hermano estuvo hablando, me dijo, no. Fíjense que hay siempre una palabrita, algún versículo que Dios va a poner en su corazón que debe de trabajar en esa área, que debe de caminar en esa área. ¿Me entienden? Fíjense que, como les digo, la palabra de Dios solita se explica, no hay mucho que decir, nada más es pedirle a Dios que nos abra el espíritu, el entendimiento, y ella nos va a dar todo lo que nosotros debemos de saber. Fíjese, vamos a ir 1 Corintios y ya con esto vamos a terminar porque ya los estoy durmiendo, creo. Vamos a ir 1 Corintios 2 del 6 en adelante y lo vamos a leer y usted lo va a entender porque yo confío en Dios que usted lo va a entender porque tiene el Espíritu de Dios y es el que nos redarguye. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que en los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, fíjese. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino que como está escrito, cosas, fíjese bien, sino que está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de uno hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente.
de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, lo que le había mencionado. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Yo entiendo perfectamente lo que la palabra de Dios me está enseñando aquí y espero en Dios que usted también lo entienda. Espero que lo entienda, porque fíjese que yo cuando leo la palabra de Dios y no la entiendo, yo me preocupo. Yo me preocupo porque digo, algo está pasando en mí, porque todo esto se discierne espiritualmente. Y fíjese, vamos a Primera de Corintios 1. Nada más vamos a leer Primera de Corintios 1, el 30 y el 31, y con eso vamos a terminar. Porque aquí es la clave de todo, mire. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Bien, vamos a dar terminada vamos a orar y vamos a pasar a la cena del Señor que hoy nos toca. Amén. Bien, pues Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos ha revelado. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos des gloria para recibir tu cena del día de hoy, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.